¿Alguna vez te has preguntado cuántas ideas locas ha habido en la historia del automóvil que nunca deberían haber llegado a la carretera? Conceptos que rebosaban visión pero que se alejaban por completo de la realidad. Hoy viajamos atrás en el tiempo a esa época de fantasía sin límites y comenzamos nuestra cuenta atrás con el puesto 10, un coche que soñaba con un futuro que por suerte nunca se hizo realidad. Top 10. BMW iZ. El BMW iZ no era un coche en el sentido clásico, sino más bien un compromiso sobre ruedas nacido de una época de escasez y reconstrucción. Su forma era inconfundible, diminuto, redondeado y con una sola puerta en la parte delantera que se abría junto con el volante. Entrar significaba abrir toda la parte frontal del vehículo, algo que ya entonces resultaba tan curioso como poco práctico. El motor era débil. La potencia mínima y la velocidad no importaba aquí. Al principio ni siquiera estaba prevista la marcha atrás. Simplemente había que empujar el vehículo. El confort, la seguridad o el placer de conducir no eran el objetivo, sino más bien la supervivencia en el día a día. Aún así, el Isetta encontró muchos compradores porque era barato y permitía la movilidad donde no existía otra alternativa. Hoy parece casi un chiste con ruedas, pero es el símbolo de una época en la que el pragmatismo era más importante que la perfección. Top 9. Suzuki X90. El Suzuki X90 era un vehículo que ni él mismo sabía lo que quería hacer. Un poco todoterreno, un poco coupé deportivo y un poco juguete de estilo de vida, pero nada de eso realmente convincente, con solo dos puertas, un techo desmontable y una carrocería extrañamente alta. Parecía un experimento sin un objetivo claro. Por dentro apenas ofrecía espacio, ni para los pasajeros ni para el equipaje, y sin embargo era más pesado y gastón de lo esperado. La potencia apenas bastaba para el día a día, pero el placer de conducir brillaba por su ausencia. Quien buscaba un vehículo práctico se sentía decepcionado, quien buscaba algo deportivo también. El X90 cayó justo en ese hueco donde no existía una necesidad real. En la carretera atraía las miradas, aunque más por asombro que por admiración. Hoy simboliza una fase en la que los fabricantes intentaron inventar nuevos nichos sin comprobar si alguien quería ocuparlos. Top 8. Peel. P50, el Peel. P50 está considerado uno de los automóviles más pequeños jamás construidos y, al mismo tiempo, uno de los más absurdos. Era tan diminuto que apenas podía llamarse coche. Un asiento, una puerta, un faro, parece que no hacía falta más. Marcha atrás, ni hablar. En su lugar había un asa en la parte trasera para poder levantar y girar el vehículo fácilmente. El motor era débil, la velocidad mínima, y la carrocería prácticamente no ofrecía protección. En el tráfico rodado el P50 parecía perdido, casi invisible entre los vehículos normales. Cada trayecto era un riesgo, cada bache una aventura. Y sin embargo, encarnaba una idea radical de movilidad, lo mínimo posible, lo justo para desplazarse. Hoy, el Peel P50 provoca tanto sonrisas como asombro. Demuestra de forma impresionante que hay un límite en lo pequeño, simple y radical que puede ser un vehículo. Top 7. Amphicar. El Amphicar fue el intento de unir dos mundos que en realidad no encajan. Debía ser tanto un coche como un barco, y precisamente ahí residía su mayor problema. En carretera era pesado, lento y nada ágil. En el agua, en cambio, se movía despacio y con inseguridad, más a la deriva que navegando de verdad. La transición entre tierra y agua requería precisión y la esperanza de que todas las juntas aguantaran. Incluso pequeños errores podían provocar que el agua entrara en el interior. La tecnología era complicada, requería mucho mantenimiento y era propensa a averías. Aún así, el Amphicar fascinó a mucha gente porque prometía libertad, directamente del asfalto al agua, sin rodeos. En la realidad, sin embargo, significaba sobre todo sacrificios. No era ni un buen coche ni un buen barco. Hoy parece un sueño con buena intención que fracasó ante las leyes de la física y de la vida cotidiana. Top 6. Lincoln Blackwood. El Lincoln Blackwood quería unir el lujo con el vehículo utilitario, pero precisamente esa mezcla lo hacía incomprensible.
Por fuera parecía un pick-up elegante, pero el espacio de carga era más decorativo que funcional. Revestido de moqueta y cerrado herméticamente, apenas servía para el trabajo real. La suciedad, la humedad o las cargas pesadas simplemente no eran bienvenidas aquí. También técnicamente estaba limitado, ya que carecía de la versatilidad que se esperaría de un vehículo de este tipo. El interior ofrecía confort, cuero y madera, pero pronto surgió la pregunta de para quién estaba pensado realmente este vehículo. Quien quería lujo, elegía otra cosa. Quien buscaba utilidad, también. El Blackwood se quedó entre dos mundos y no encontró aceptación real en ninguno. Hoy se considera un ejemplo de que no toda idea que suena bien sobre el papel puede sobrevivir en el día a día. Top 5. Cadillac Cimarrón. El Cadillac Cimarrón debía demostrar que el lujo también puede ser compacto, pero en su lugar mostró lo rápido que puede dañarse la imagen de una marca. A primera vista prometía elegancia y prestigio, pero al poco tiempo quedó claro que bajo la superficie apenas había sustancia real. La tecnología y la estructura parecían intercambiables, mientras que las expectativas de calidad y confort de marcha no se cumplían. El motor ofrecía poca potencia, la sensación de conducción era poco espectacular y muchos detalles recordaban más a un vehículo cotidiano común que a un producto de lujo. Los compradores se sintieron engañados, ya que el elevado precio no guardaba relación con lo ofrecido. En lugar de generar orgullo, el cimarrón provocó decepción y dudas. Se convirtió en el símbolo de que un emblema conocido por sí solo no basta para hacer que un vehículo sea deseable. Aún hoy se le considera un ejemplo de advertencia sobre decisiones erróneas y un posicionamiento fallido. Top 4. Ford Edsel. El Ford Edsel fue uno de los proyectos más ambiciosos de su época, y y al mismo tiempo uno de los mayores malentendidos. Promocionado con un esfuerzo enorme, debía revolucionar el mercado e inaugurar una nueva era. Pero ya en el primer contacto, su inusual diseño provocó irritación en lugar de entusiasmo. Las innovaciones técnicas sonaban prometedoras, pero resultaron complicadas y propensas a fallos. El manejo era inusual, la calidad fluctuaba y muchos compradores se sintieron decepcionados por las promesas pomposas. A esto se sumó un momento inoportuno, ya que las expectativas de la gente habían cambiado. Lo que estaba pensado como un símbolo del progreso, de repente parecía fuera de lugar. El Edsel se vendió mal y se dejó de fabricar pronto, pero su nombre perduró. Hasta hoy representa las visiones fallidas y la falta de comprensión del mercado. Recuerda que incluso los grandes sueños pueden fracasar si ignoran las necesidades de la realidad. Top 3. Nissan Murano Cross Cabriolet. El Nissan Murano Cross Cabriolet fue el tipo de idea en la que uno se pregunta, ¿quién necesitaba esto realmente? De repente, un SUV debía ser un descapotable, con capota de lona y todo lo demás. Pero precisamente esa combinación le quitó al vehículo aquello por lo que se elige un SUV: espacio, practicidad, visibilidad y una sensación de estabilidad. Con la capota llegó el peso, la complejidad y una apariencia poco favorecedora que hacía que las proporciones parecieran extrañas. Por dentro quedaba menos espacio, el maletero se redujo y con el techo abierto el transporte se convertía rápidamente en una prueba de paciencia. A esto se añadía un precio que generaba unas expectativas que el concepto apenas podía cumplir. Al final parecía un vehículo que quería unir dos mundos, pero que sobre todo reunía las desventajas de ambos lados. Un experimento que dejó más confusión que entusiasmo. Top 2. Chrysler P. T-Cruiser Convertible. El Chrysler T-Cruiser Convertible tomó un concepto que ya de por sí dividía opiniones y lo hizo aún más difícil de justificar. El techo rígido formaba parte del aspecto general del original, pero como descapotable la silueta parecía de repente poco armoniosa, casi como una solución improvisada. La capota trajo consigo refuerzos adicionales, lo que hizo que el vehículo fuera más pesado y se sintiera menos sólido. Los ruidos del viento, las vibraciones y una carrocería notablemente inquieta hacían de cada trayecto un recordatorio de que este coche nunca fue pensado para ir abierto por arriba. También el uso práctico se vio afectado, porque el sistema del techo ocupaba espacio y limitaba la utilidad diaria. Lo que estaba pensado como una variante divertida se convirtió para muchos en una decepción. Ni realmente deportivo,
ni realmente cómodo, y visualmente para muchos simplemente difícil de digerir. Un ejemplo de que abierto no significa automáticamente mejor. Top 1. Pontiac Aztek. El Pontiac Aztek es el momento en el que uno comprende lo peligroso que es que demasiadas decisiones opinen al mismo tiempo. Al principio la idea era audaz, incluso prometedora, pero al final, el resultado parecía un vehículo montado a partir de compromisos contradictorios. El frontal parecía llevar varias capas superpuestas, los laterales se veían recargados y la parte trasera con el cristal dividido hizo que muchos se llevaran las manos a la cabeza. Por dentro mucho era práctico con detalles peculiares y una apariencia que resultaba más funcional que de alta calidad. Tampoco la sensación de conducción encajaba con la imagen de aventura que se le quería dar. Y precisamente aquí surge la pregunta decisiva. ¿Cuánta practicidad puede tener un coche antes de que nadie quiera volver a mirarlo? El Aztek se convirtió en el símbolo de que el diseño no surge de paso, sino que puede decidir sobre el éxito o el fracaso. Y con esto hemos llegado al final de nuestra cuenta atrás. ¿Cuál de estos vehículos te ha sorprendido más? ¿O con cuál te has preguntado cómo pudo llegar a ser una realidad? Escríbelo abajo en los comentarios, y si quieres más historias así del mundo del automóvil, deja un like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.